para compartir la palabra de Dios después de varios sábados, ¿no? Sábados, meses, probablemente que no hemos tenido la oportunidad de predicar. Pero el día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Mi internet está un poquito fallando, pero igual vamos a compartir. Yo creo que el enemigo pone a veces obstáculos, ¿no? Pero vamos a tener el mensaje el día de hoy que Dios quiere con nosotros. Pero antes de eso quiero saludar acá. Estoy viendo a mi amigo William Urcia de tiempo, que no lo veo por acá. Qué gusto, hermano, amigos, verte por acá. Saludos para ti y tu familia. Danis también está por acá. Qué gusto. Saludos de toda la iglesia de Canadá. Tu iglesia. También vamos a saludar a algunos invitados. Veo, por ejemplo, acá a Evelyn también. Qué gusto, no los he visto con la iglesia de Canadá, por eso que les estoy saludando. Dios lo bendiga. Vamos saludando por acá a ver a quienes no los conozco. A Alfonsín también, qué gusto, Alfonsín, que estás acá. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Y así, muchos amigos que nos están acompañando. Qué gusto, amigos. Y vamos hoy día a aprender la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿no? Para eso estamos acá, un día sábado, que es solamente para honrarlo y glorificarlo a nuestro Padre amado. Vamos a inclinar nuestro rostro donde estamos para poder orar, hermanos. Vamos a orar, ¿sí? Amantísimo Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre amado por este sábado maravilloso que tú nos das. Gracias porque tú nos bendices grandemente, a pesar de que no lo merecemos muchas veces, Padre, pero tú como un Padre siempre estás preocupándote por nosotros. Ayúdanos a entender el día de hoy el mensaje, ayúdanos a entender, Padre amado, lo que tú quieres para nosotros y sobre todo ponerlo en práctica. En estos momentos tan difíciles que vive la humanidad, estos últimos tiempos donde tú estás pronto a regresar. Ayúdanos a entender que nuestra prioridad tienes que ser tú. Y ayúdanos, Padre amado, a ponerte a ti siempre en primer lugar. Utilízame, Padre, te lo pedimos estos favores en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el día de hoy tenemos un tema importante, el poder de la oración. ¿Cuántos acá de nosotros, hermanos, hemos podido ver en nuestra vida que Dios ha respondido nuestras plegarias mediante la oración? ¿Cuántos, hermanos? A ver, quiero ver una reacción de algunos hermanos. Ahí ya veo un hermano que sí se ha visto. Hay una hermanita también, el hermano. Bueno, yo creo que todos, ¿no, hermanos? Pero también, hermanos, ¿cuántos aún estamos orando año tras año, día tras día, mes tras mes, y aún no sentimos que Dios ha respondido a nuestra oración? Yo creo que también hay eso, hermano. Pero muchas veces creemos de que Dios no ha respondido, pero tal vez ya Dios ya respondió, que nos ha dicho un no. Pero vamos a ver, hermanos, cuán poderosa es la oración. Y antes yo de entrar acá a leer una parte de la Biblia y un enlazamiento entre Jesús y la oración, quiero contarles una historia. Hermanos, yo siempre cuando vengo en mi auto, yo escucho una radio, bueno, no es de nuestra iglesia, yo escucho una radio donde hay un pastor que predica muy bien, ¿no? Es siempre bueno escuchar. Y escuché esta siguiente historia, y es por eso que le enlacé con esta prédica. Dice que, hermanos, en los años 60 o 70, en Estados Unidos mandaron a una familia, a un pastor joven que tenía 25 años, pero ya estaba casado y tenía dos hijitos pequeños. La iglesia, no dice qué iglesia, lo designó para que vaya a llevar las buenas nuevas a una comunidad indígena en Asia, en un país asiático, ¿no? Lo designó y el pastor, bueno, emocionado, contento, oró con su familia, dijeron, vamos a ir a llevar el evangelio a este lugar donde no conocen de Dios, ¿no? Pero los pastores le dijeron, tienes que ir con cuidado, le dicen, porque este lugar los indígenas son muy ásperos, no tratan bien a la gente, y sobre todo más con los americanos, ¿no? Que creen que vienen a invadir y vienen normalmente algunos misioneros que han ido por allá han terminado muriendo, ¿no? Han perdido la vida. Pero este joven misionero con esa pasión de predicar dice, ¿no? Yo voy a ir. Oró con su familia, sus hijos y embarcaron. Llegaron al lugar, lo recibieron los hermanos en ese lugar y le dijeron, el lugar donde vas a vivir está muy cerca a la comunidad indígena. Pero le dije, nosotros te recomendamos que tú te quedes acá con nosotros, porque es muy peligroso. En las noches, muchas veces en las noches, vienen estas comunidades indígenas y vienen a hacer daño a las personas que vienen a predicar por acá. Pero el pastor dijo, no, yo he venido a cumplir una misión. Confío en el Señor, que a pesar de todo que pueda pasar, Dios va a estar conmigo. A pesar que pueda perder la vida, Dios va a estar conmigo. Tengo esa fe inquebrantable. Y entonces dice que no, lo llevaron a la familia pastoral y lo dejaron instalado ahí en una casita pequeña, cerca, ¿no?, a la comunidad indígena. Y se acercó la noche y ellos estaban cenando y empezaron, así cuando oscureció, empezaron a ver luces, ¿no? Luces así como antorchas que venían. Y se empezaron a asustar y recordaron la palabra que le dijeron las personas. Tengan cuidado en ese lugar porque los indígenas prácticamente asesinan a los misioneros que vienen por acá.
Y el misionero y su familia, y las hijas, como siempre, las niñas preocupadas, llorando, la esposa también preocupada. Y el misionero dice lo siguiente: mi amor, le dice, vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedir que Dios haga su voluntad. Se arrodillaron, empezaron a orar fervientemente, derramando el corazón, ¿no? Realmente una oración sincera. Oraron, hermanos, oraron. Y mientras oraban, escuchaban de que se acercaban más y más los pasos. Y más, con más fervor, oraban, queridos hermanos. Pero vieron que al cerca de su casa empezaban a gritar, ¿no? Los indígenas ahí. Y ellos siguieron orando, hermanos, media hora, una hora, horas y horas orando, la familia entera con devoción, aferrándose a la vida, hermano, porque nadie quiere morir. Por más que el misionero iba a predicar la palabra, nadie quería morir, ¿no? Entonces, queridos hermanos, dice que mientras oraban, ellos sintieron que las personas que estaban afuera queriendo hacerles daños, empezaron a alejarse, a desaparecer, los gritos, desaparecer, y hasta que desaparecieron. Y el pastor terminó orando casi en la madrugada y se dio cuenta de que no le habían hecho daño y se habían ido. Posteriormente, el pastor al día siguiente agradeció a Dios con su familia, y el pastor dijo: no, yo he venido a llevar el evangelio a este lugar. Salió el pastor, se fue a este lugar indígena, y los indígenas lo miraron, pero lo recibieron. El pastor se sorprendió diciendo: pero qué raro que me reciban, si me han dicho que este grupo indígena es muy áspera con las personas, ¿no? Muy resistente, me va a hacer daño. Le recibieron bien y empezaron a estudiar la palabra de Dios. Dice que el líder de ese grupo indígena decidió entregar su vida a Cristo. Y el misionero, bueno, que ya era pastor, le pregunta y le dice, ¿no? Después de unos años, le dice, una consulta, te dice: yo cuando vine la primera vez a este lugar, yo sentí que vinieron a hacerme daño, pero yo quisiera saber por qué no me hicieron daño. Dice, yo quisiera saber porque yo sentí que estaban viniendo ustedes, dice, ¿no? Y el líder le dice: nosotros llegamos con toda la intención de hacerles daño, dice. Llevamos nuestros machetes, llevamos para incendiar la casa, dice, ¿no? Pero cuando estamos llegando, vimos afuera de tu casa hombres con la espada desenvainada, vestidos de blanco, alrededor de tu casa. Y eran muchas personas. Eran muchas personas. Eran demasiados, dicen. Y nosotros no podíamos acercarnos porque sabíamos que íbamos a perder. Lo único que hicimos es de afuera gritar para que estos hombres se vayan, y no se fueron. Aumentaban más, dice, ¿no? Y el pastor se quedó así, un poco sorprendido, y llegó a su casa y comprendió que el Señor había mandado a sus ángeles para cuidarlos. Hermanos, qué importante es la oración. Y el pastor decía en este mensaje, ¿no? Cuando nosotros estemos pasando momentos duros, queridos hermanos, momentos que tal vez no hay solución, momentos que tal vez decimos que ya no, mi vida, no tengo más, o sea, no sé qué más hacer, ya prácticamente no tengo esperanzas. Orémonos, dice, pero orémonos con un corazón sincero, arrodillados, hermano, justo como acá dice la sierva del Señor en El Camino a Cristo, dice lo siguiente, ¿no? Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. ¿Pero por qué como un amigo, queridos hermanos? Porque cuando yo paso tiempo con un amigo y yo creo, confío en él, le abro mi corazón, le cuento mis cosas tal vez secretas y todo eso, ¿no? Paso horas conversando, le digo toda mi sinceridad, no le oculto nada, ¿no? Así, queridos hermanos, que nuestra oración no sea con Dios una oración monótona, una oración donde realmente todos los días hago lo mismo, ¿no? Oro para dormir, oro para almorzar, oro para levantarme y desayunar. No, hermanos, una oración sincera. ¿Qué más dice acá? La oración dice, no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva, hermanos, hasta Él. Qué importante es esto, ¿no? Así que no creamos esto, ¿no? Nuestra oración nos eleva a Él, sino no es que no baja Dios hasta nosotros. Muy bien, queridos hermanos, después de esta pequeña historia, vamos a leer, hermanos, en la Biblia, Hechos capítulo 12, del versículo 1 hasta el 19. Una historia importante acá, hermanos, una historia importante que vamos a aprender acá, cómo la iglesia oraba, cómo la iglesia ferviente y cómo Dios respondió esa oración. Yo voy a ir leyendo, queridos hermanos, y ustedes van a seguirme y vamos a sacar el mensaje que Dios quiere para nosotros. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Es el primer título. Yo voy a ir leyendo, hermanitos, ¿va? Para que la hora no nos gane. Dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro.
Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a cuatro grupos de 4 soldados, cada uno, para que lo custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué sucedía, hermanos? Ya habían conocido, ¿no? De que normalmente los cristianos decían, no, pero se escapan de alguna manera. Habían puesto 4 grupos, 1, 2, 3 y 4, como que para que no pueda escaparse, ¿no? De esa manera querían tenerlo ahí. Pero ¿qué sucede en el versículo 6? Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. ¿Qué dice, no? Antes de eso quiero leer el versículo 5, ¿no? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, esto quiero resaltar esta parte, hermanos, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba, hermanos, fervientemente. Oraba fervientemente para que Dios pueda liberarlo, ¿no? Aunque humanamente tal vez era imposible, ¿no? Ver que te tienen custodiado 4 grupos, pero para Dios no hay nada imposible. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y ata las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él, lo dejó ahí, ¿no? Lo dejó. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué haciendo, hermanos? Orando, hermanos. Estaban orando toda la noche, todo el día, hermanos, para que Dios responda a su oración. Muchas veces nosotros, hermanos, pasamos, cuando tenemos un problema, oramos solamente minutos, horas, exagerando, ¿no? Y queremos que Dios responda a nuestra oración. Hermanos, esta iglesia unida, todo fervientemente, orando por un mismo objetivo, hasta que Dios responda a su oración. ¿Qué más dice? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Se quedó así un poco espantada, ¿no? Dice, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, le dijeron. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Hermanos, miren, acá hay otro punto importante. Ellos estaban orando fervientemente, pero no confiaban, hermanos, aún de que Dios podía hacer ese milagro. Porque le dicen a la señorita, no, estás loca. Dice, no, no creo que Pedro esté ahí, está su ángel. Pero Pedro es imposible. Prácticamente dicen, Pedro es imposible que esté ahí. Porque tiene 4 guardias ahí, o sea, es imposible, está con cadenas. Pero hermanos, acá hay algo importante también. Nosotros cuando vamos a orar tenemos que orar confiando, creyendo de que Dios va a obrar de acuerdo a su voluntad. ¿Qué más dice? Mas Pedro persistía en llamar. Pedro estaba insistiendo que le abran la puerta. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron, hermanos, atónitos. Prácticamente no sabían qué hacer. O sea, hasta se habían quedado así, atónitos, ¿no? Sorprendidos, diciendo, ni que ellos mismos creían en su oración. ¿Qué más dicen? Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sucedido con Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Queridos hermanos, nosotros como iglesia en estos momentos tan duros, tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar porque el enemigo está trabajando el doble, el triple, mucho más, queridos hermanos. El enemigo nos está tentando a cuando los hermanos queremos ser fieles, queremos estar respetando su sábado, queremos estar fieles porque estamos viviendo momentos muy duros y un momento tal vez de que la venida de Dios es inminente. El enemigo nos va a buscar de alguna manera que nosotros fallemos en algo, queridos hermanos.
Pero oremos, hermanos, oremos los unos por los otros. Así mediante la oración, como hermanos en Cristo, nosotros, ¿qué? Vamos a fortalecernos. Y hay algo acá importante, queridos hermanos. La iglesia acá oraba fervientemente, pero no creía aún de que Dios podía hacer ese milagro. Nosotros, queridos hermanos, oremos fervientemente y creamos firmemente en la promesa que Dios ha hecho a sus hijos. Cuando un hijo de Dios ora con un corazón sincero, derrama su espíritu, ¿no? Ante Dios, Dios va a responder. Dios va a responder. Y yo siempre, hermano, cuento este testimonio y nuevamente les voy a contar el testimonio, ¿no? De un amigo que yo conocí en el trabajo, cómo él oraba, ¿no? Y cómo a veces uno cree que las puertas se cierran cuando las cosas van mal, queridos hermanos, pero Dios tiene grandes cosas preparadas para sus hijos. Voy a resumirlo, hermanos, esta historia de un amigo que yo conozco y posteriormente quiero leer cómo entabla Jesús y la oración. Quiero compartir con ustedes esto también. Yo les comenté, bueno, algunos tal vez no han escuchado. Yo en mi trabajo, yo ya tengo, en este trabajo tengo cerca de 5 años. Conocí a un joven también que es adventista, ¿no? Justamente él reconoció, me dijo que, me preguntó, Ángel, ¿tú eres adventista? Me dice. Porque una ocasión en el comedor, yo, bueno, mi mamá me preparaba en ese momento alimentos, pero ahora ya no, ahora mi esposa me prepara mis alimentos. Yo llevaba mi comida y comida de vegetariano, ¿no? Y me dice, oye, pero tú eres vegetariano. Me dice, qué raro, ¿tú eres adventista? Sí, le digo, yo soy adventista. Y empezamos a conversar, ¿no? Y él me dice, y nos hicimos un poco de amigos, ¿no? Y él me dice, yo le digo, oye, qué bueno que has venido a trabajar acá. Él empezó como asistente de costos, algo así, en la empresa minera, pero no en la empresa donde yo laboraba, sino que los dueños tienen 2 empresas, una empresa de rubro de fundición y otra empresa de rubro minero, ¿no? Y llegó, dijo, gracias a Dios que he encontrado trabajo. Me dice, Ángel, me dice, tú no sabes la prueba terrible que el enemigo me ha puesto en mi vida. Dice. Y me empieza a contar, ¿no? Así como un amigo abre su corazón, ¿no? Y me dice, yo terminé la universidad, dice, encontré un buen trabajo y empecé a ganar un dinero muy bueno, me dice, ¿no? Y como ganaba mi dinero, pues yo era fiel a Dios y todo, y me compré mi auto, dice, me compré un auto en partes, me dice. Me compro mi auto en partes, dice, empezó a pagar la primera cuota, segunda cuota, tercera, cuarta cuota, y viene la gerencia y dice que va a despedir a una persona y esa persona soy yo. Dice. Me sentí duro, me sentí triste, dice, me dolió mucho porque decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué si es que yo soy fiel en tus diezmos, soy fiel en tus ofrendas, soy, prácticamente trato de que mi vida vaya al modelo como tú quieras, dice, ¿no? Me dice, ¿no? Pero acepté la voluntad de Dios, triste sí. Y bueno, dije, y sobre todo confié en Dios, me dice, aprendí. Dije, voy a confiar en Dios y Dios me dará algo mejor. Muy bien, se despidió de sus amigos y empezó a mandar currículum. Mandaba currículum, hermanos, una semana, no le llamaban, un poco preocupado, dijo, no, bueno, con paciencia, ¿no? Segunda semana, tampoco. Tercera semana, nada, pero, o sea, preocupado, pero ¿qué pasa en mi currículum, no? Un poco raro. ¿No? Primer mes, hermanos, y le llamaron, ¿no? Contento, se fue a la entrevista, dice, ¿no? Y le dice, bueno, acá trabajamos de lunes a viernes, pero un sábado por mes tienes que venir, ¿por qué? Porque acá en el cierre contable tú tienes que venir a apoyar. Él preocupado, dice, no, le comenta yo mis principios, yo como adventista tengo unos principios sólidos, les comenta por qué no puede venir el sábado, y los señores le dicen, lamentablemente, joven, no podemos contar con usted, gracias de todas maneras, ¿no? Y posteriormente, mi amigo estaba un poco animado ya porque al menos había recibido una llamada. Segundo mes, también le llaman y lo mismo. Hermanos, tercer mes, cuarto mes, y obviamente ya no había cómo pagar las cuotas del auto. Él perdió su auto, el banco le quitó el auto. Preocupado, porque, y más preocupado también, queridos hermanos, porque acá viene el enemigo, ¿cómo te ataca? Sus amigos, ¿no? Sus amigos de la universidad le dicen, oye, pero ¿para qué has estudiado si no vas a trabajar en lo que has estudiado? O sea, ¿en qué? Y bueno, sus padres sí son cristianos y le decían, no, hijo, tranquilo, Dios va a proveer. Y quinto mes, queridos hermanos, y él estaba preocupado, dijo, no, voy a trabajar en algo. Se puso a trabajar, por lo que me comentó, en un restaurante. Estaba trabajando en un restaurante como mesero, algo así. Y sus amigos, peor, hermanos. Ahí es donde más el enemigo le ataca. Peor, dice, no, has estudiado 5 años, has pagado la universidad y estás trabajando de mesero, dice. ¿Para qué has estudiado? Dice, ¿no? Para terminar así, mejor no hubieses estudiado, dice, ¿no? Y un poco dolido, porque uno como ser humano también tiene sentimientos, no sé, dolido, ¿no? Tal vez llega a su casa triste, pero no sé, no me contó que haya llorado, pero oraba, dice, constantemente en las noches. Séptimo mes, octavo mes, y en el octavo mes, queridos hermanos, recibe una llamada.
justo del trabajo donde estoy yo, y lo entrevistan y de manera automática lo contratan. Viene a partir del lunes empieza a trabajar. Y se quedó un poco sorprendido porque decía, pero me entrevistaron y me dijeron que trabaje, o sea, se quedó sorprendido, pero agradeció a Dios, hermano. Pero él aún no recibía la noticia tal vez más esperada que tanto esperaba. Él contento para ese momento, ¿no? Tener un trabajo después de 8 meses, ¿no? Empezar a trabajar. Y, ¿no? Y empezó a trabajar. Al año siguiente, hermano, yo había ascendido como contador general en la otra empresa. Al año siguiente, el contador de la empresa minera le encuentran que había hecho una malversación de fondos y había robado algo más de 100.000 o 200.000 soles en la empresa. Entonces, y lo despidieron al contador general. Y viene el asesor de gerencia y me llama, me dice, Ángel, quiero conversar contigo. Me dice, no, sí, le digo, nos quedamos a conversar. Y me dice, Ángel, ha sucedido estas cosas, me dice. Y me dice, estoy buscando un contador de esta empresa minera, me dice. Me dice, hay dos temas, me dice. O me recomiendas tú una persona de afuera, me dice. O qué te parece Manuel, me dice, acá el joven que ha ingresado, me dice, hace un año atrás ha ingresado. Se lo veo un poco tímido, me dice, ¿no? Un poco que le falta, pero ¿tú qué opinas? Me dice. Quiero saber tu opinión, me dice. Si tú me das tu opinión, tu visto bueno, pues le voy a dar la oportunidad a este joven para que pueda desarrollarse como se encargue de todo el departamento de contabilidad. Y sobre todo, me dice, él es adventista igual que tú, es adventista igual que tú y yo conozco tus principios, cómo son ustedes y quiero que tú me des tu opinión. Bueno, entonces yo le doy mi opinión, le digo, no, que sí le dé la oportunidad, ¿no? Y que cualquier cosa que necesite, pues yo voy a ir a ayudarle, ¿no? Y le dio la oportunidad, queridos hermanos. Tal vez hay justamente acá es donde viene donde yo digo, ¿no? Tal vez si él no hubiese sido tal vez íntegro, queridos hermanos, si él no hubiese sido íntegro, probablemente no hubiese llegado en un poco tiempo a lo que realmente ha llegado. Y sobre todo ahora, hermanos, ahorita en estos momentos, para el ámbito financiero, para el ámbito laboral, ingeniería, está un poco dura la situación, pero Dios nos bendice a nosotros, sus hijos que somos fieles. ¿No? La fidelidad, hermanos, aunque, como dice, ¿no? Aunque el mundo se caiga, destroce completamente, que tu fidelidad se mantenga fiel en las cosas de Dios, ¿no? Este testimonio, hermanos, es importante porque es un testimonio vivido, un testimonio real, un testimonio que yo lo he conocido directamente, ¿no? Y esto a mí me fortalece, hermano. Yo justamente hablo con mi esposa diariamente, ¿no? Yo ahorita tengo un buen trabajo, tengo un buen sueldo, ¿no? Y realmente soy muy bendecido, y no solamente y en otras asesorías más. Pero como yo le digo a mi esposa, probablemente en algún momento yo me puedo quedar sin trabajo, ¿no? Pero como le digo, siempre tenemos que confiar en Dios. Dios sabrá si algún momento nos deja sin trabajo y Dios sabrá también dónde llevarnos en algún momento. Y eso, hermanos, es importante porque la oración de mi amigo le llegó a responder muchas oraciones. A veces demoró un poco, pero respondió. Y quiero, hermanos, ya leer esta parte donde cómo Jesús y la oración, cómo entablaba eso, ¿no? Acá dice así, nadie oró, hermanos, más que Jesús. Para él, para Jesús, la oración era verdaderamente el aliento del alma, queridos hermanos. El secreto del poder espiritual. Eso dice la sierva del Señor en Mensaje para los Jóvenes, página 243. Era habitual encontrarlo a Jesús orando temprano, por la mañana o la tarde, por la noche, en algún lugar, hermanos, apartado. Siempre Jesús estaba orando, queridos hermanos, en todo momento. Dice, justamente, el ministerio exitoso de Cristo, su vida de perfecta sumisión a la voluntad del Padre, no fueron por casualidad. La fortaleza de Cristo, hermanos, provenía de la oración. Nuestra fortaleza tiene que provenir de la oración. ¿Qué más dice? Cristo se retiraba a los huertos o a las montañas, alejándose del mundo y de todo lo demás. Estaba a solas con su Padre, con fervor intenso, derramaba sus súplicas y ponía todo el poder de su alma en aferrarse de la mano del infinito. Cuando enfrentaba pruebas nuevas y mayores, se alejaba, buscando la soledad de las montañas y pasaba la noche entera en oración a su Padre. Cuando venían más pruebas, más tentaciones que tal vez ya no podía, se iba a comunicarse con su Padre para fortalecer. Hermanos, nosotros todos los días pasamos momentos de tentación. El enemigo nos busca. Y yo lo digo, hermano, personalmente, el enemigo diariamente me tienta de todas maneras. Pero trato de cada día orar y pedirle a Dios que no me haga decaer, no me haga flaquear, ¿no? Tal vez hay muchos errores que uno tiene que ir corrigiendo, pero tiene que tratar de moldearse, hermano. ¿Qué más dice acá? Dice así,
Cierto día, tras ausentarse brevemente, los discípulos encontraron a Jesús absorto en oración. Profundamente impresionados y conmovidos, los discípulos, al escuchar a Jesús orando, los discípulos exclamaron: Señor, enséñanos a orar. Como respuesta, Jesús repitió el Padre Nuestro, ¿no? Tal como lo había dado en el Sermón del Monte. Y luego, en una parábola, ilustró la lección que deseaba enseñarles. ¿Quién de ustedes que tenga un amigo y va a verlo a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle? Aquel responderá desde adentro y le dirá: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo, no puedo levantarme para dártelos. Yo les digo, dice, que aunque no se levanten a dárselos por ser su amigo, sí se levantará por su insistencia y le dará todo lo que necesite. Las lecciones de Cristo con respecto a la oración deben ser, hermanos, cuidadosamente consideradas. Hay una ciencia divina en la oración y la ilustración de la parábola de Cristo presenta un principio que todos necesitamos, hermanos, comprender. Demuestra lo que es el verdadero espíritu de oración. Enseña la necesidad de la perseverancia al presentar a Dios nuestras peticiones y nos asegura que Él está dispuesto a escucharnos y contestar la oración, hermanos. Además de la importancia de perseverar en nuestras súplicas. Hermanos, qué importante es perseverar en nuestras súplicas. Hermanos, por eso yo les digo, hermanos, podemos estar orando días, meses, años, hermanos. Sigamos orando, sigamos suplicando hasta que Dios nos responda. Y tal vez vamos a comprender que Dios ya nos respondió meses atrás o años tras años atrás, ¿no? Oremos, hermanos, fervientemente, pidamos a Dios. Dice, hábitos y enseñanza de Jesús con respecto a la oración. ¿Cuándo oraba Jesús? Hermano, Jesús oraba antes de los grandes eventos y crisis de su vida. Nosotros también tenemos que orar, hermanos, antes de los grandes eventos y crisis de nuestra vida. Dice, Cristo oraba después de obtener victorias y superar grandes crisis, hermanos. También tenemos que orar, hermanos, cuando obtenemos victorias, cuando tenemos bendiciones, ¿no? Acá los profesionales, ¿no? Cuando encontramos un buen trabajo, oremos. Cuando los negociantes, cuando les va una buena venta, hermanos, oremos, agradezcamos a Dios porque todo es gracias a Cristo. ¿Qué más dice? Cuanto más ajetreado se encontraba, Jesús oraba también, hermanos. Cuando estaba en momentos así que no sabía qué hacer, oraba también Jesús. ¿Qué más dice? Jesús, hermanos, oraba en momentos de gran gozo. Jesús oraba en momentos de profunda angustia también. Jesús daba gracias cuando se servía una comida, hermanos, orando. Y eso nos enseñó a nosotros. Jesús enseñó que la oración era necesaria para sus discípulos, a fin de expulsar los espíritus malignos, queridos hermanos. A fin de expulsar los espíritus malignos. ¿Qué más dice acá? Jesús enseñó a sus discípulos que debían orar siempre y no desmayar, hermanos. Orar siempre y no desmayar. ¿Qué más dice? A veces Jesús oraba con sus discípulos, pero mayormente, hermanos, pasaba a solas, hermanos. Jesús pasaba momentos a solas orando, hermanos. En conclusión, hermanos, el Padre anhela tener intimidad con nosotros, sus hijos. De hecho, lo anhela más de lo que lo anhelamos o alguna vez anhelaríamos nosotros. Es imposible, hermanos, crecer en la vida cristiana sin orar, cada vez con mayor intensidad y fervor. Hermanos, si nosotros queremos crecer en la vida cristiana, oremos, hermanos, oremos con fervor, oremos con sinceridad, oremos derramando nuestro corazón, sinceramente, ¿no? ¿Qué más dice acá? Como lo expresa la sierva del Señor Elena de White, si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más los débiles mortales, que somos nosotros, hermanos, manchados por el pecado, deberíamos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Hermanos, ¿cuánto más nosotros? Si nuestro Señor, hermanos, que no pecó, nuestro Señor que tenía una vida intachable, oraba constantemente en todo momento y en cada parte de su vida, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Nosotros que queremos llegar a la Canaán celestial, nosotros que queremos llegar a la salvación, hermanos, nosotros que queremos, anhelamos, ¿no? La promesa de Dios de cuando vuelva por segunda vez, nos vayamos con Él, ¿no? Y realmente vivamos para siempre, nos encontremos con nuestros seres queridos que están durmiendo, nos encontremos tal vez con nuestros hijos, nos encontremos con nuestros padres, con nuestros tíos. Pasemos el tiempo orando, hermanos, para que nuestro carácter se moldee. Y pidamos a Dios que nos cambie. Pidamos, hermanos, nos roguemos. Y si sentimos, hermanos, que estamos decayendo, también roguemos a Dios. Oremos y usted va a ver el poder de Dios en su vida, hermanos. Cada día, hermanos, es una oportunidad más que Dios nos da a nosotros. Es lo que yo digo, ¿no? A veces a mi esposa le digo,
Agradecemos a Dios porque nos da un día más de vida y una oportunidad más de vida, queridos hermanos, para ponernos a cuentas con Él. ¿Por qué? Porque si yo fuera al descanso el día de hoy haciendo un autoanálisis, yo no estaría salvo, hermano, porque sé que me faltan muchas cosas que cambiar en mi vida. Pero si Dios en su inmensa misericordia, en su inmenso amor, me da un día más de vida, tengo que hacer un cambio en mi vida. Tengo que hacer, hermanos, una transformación en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya al descanso y vayamos al descanso, pues vayamos con gozo, con la esperanza de que vamos a resucitar, ¿no? Y que Cristo va a volver pronto, hermano. Que sea nuestro deseo y oración, hermanos, cada día fortalezcámonos orando más y sobre todo pidiendo a Dios que nos dé fortaleza para afrontar las pruebas difíciles que pronto van a venir. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Vamos a terminar con una oración, ¿sí? Inclinamos nuestro rostro donde estamos para orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por permitirme compartir esta pequeña reflexión referente a la oración, cómo tú nos enseñaste a orar, cómo tú, Padre amado, no teniendo pecado, orabas constantemente con tu Padre. ¿Para qué? Para fortalecerte espiritualmente. Orabas en todo momento, en momentos de victoria, en momentos de gozo, en momentos de tentación, en momentos que el enemigo estaba ahí para hacerte caer, tú estabas ahí orando. Y cuanto más aún nosotros, seres pecadores, que cada día estamos pecando, necesitamos estar más en comunión contigo. Ayúdanos, Padre amado, danos ese reavivamiento y reforma que tanto buscamos en nuestra vida. Ayúdanos a buscarte íntegramente y a darnos cuenta del tiempo que vivimos. Este tiempo tan corto que pronto va a pasar. Este tiempo donde tú vas a regresar y que como hijos anhelamos ir contigo a la Canaán celestial. Pero para eso necesitamos un cambio. Necesitamos que tú obres en nuestra vida, que derrames tu Espíritu Santo y nos ayudes a culminar también la obra que tú nos has encomendado. Confiamos, Padre amado, que acá hay muchos hermanos que están orando, tal vez meses, años, por algún pedido. Tu Padre responde de acuerdo a tu voluntad. Y también ayúdanos a entender, Padre, si tú no has respondido, tal vez ya no respondiste de que no es tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a aceptarlo, todo lo que tú quieres en nuestra vida, porque sabemos que como Padre siempre quieres lo mejor para tus hijos. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias por este sábado maravilloso que nos das y esta nueva oportunidad que nos has dado para ponernos a cuentas contigo. Ayúdanos a aprovecharlos y a no desaprovechar todas las bondades que tú nos das a nosotros. Te lo pedimos a tus favores, sin merecerlo, pero confiando en el sagrado nombre de tu Hijo llamado Jesús. Amén. Un feliz sábado, queridos hermanos. Dios los bendiga a todos.